Estaba planchando mi vestido azul marino cuando mi hijo Alejandro me habló en la mañana de su boda. «Mamá, cambio de planes. Te voy a mandar un Uber que te recoja a las 2 de la tarde». Me quedé sin entender. «Pero, mijo, ¿no habías dicho que tu carro estaba en el taller y que me ibas a recoger con el mío?». Suspiró del otro lado de la línea, como si fuera una niña haciendo preguntas tontas. «Es que la mamá de Esperanza llegó esta mañana y está sin transporte. Va a necesitar tu carro para llegar al salón. Tú entiendes, ¿verdad? Es más práctico así». Mi corazón se apretó, pero me tragué el nudo en la garganta y le dije que sí, que entendía. Al fin y al cabo, era la boda de mi único hijo. Yo debería estar feliz, ¿no es cierto? Durante 40 años, desde que mi esposo nos abandonó, yo fui mamá y papá para Alejandro. Trabajé como costurera hasta que los dedos se me entumecieron para pagarle sus estudios, para que tuviera una vida mejor que la mía. Vendí mis pocas joyas para dar el enganche del departamento que compró donde vive con Esperanza. Cuando decidieron casarse, yo me ofrecí a costear la mitad de la fiesta. Eran 22,000 pesos de mi pensión. Me consultaban solo sobre montos y fechas de pago, pero las decisiones importantes sobre decoración, música, comida y hasta la logística del día las tomaban entre Esperanza, Alejandro y Socorro, la mamá de la novia. Nunca imaginé que en el día más importante de la vida de mi hijo, yo sería tratada como una visita cualquiera, mandada en Uber como si fuera una carga. Mientras tanto, la mamá de la novia, que conoce a Alejandro apenas desde hace 6 meses que se comprometieron, llegaría en mi propio carro, toda importante. A las 2 en punto llegó el Uber, un carro sencillo, con un chofer que apenas me saludó. Me senté en el asiento de atrás, agarrando mi bolsita con las manos temblorosas, viendo por la ventana las calles que me sabía de memoria. Pensé en todos los domingos que Alejandro venía a comer a casa, en cómo siempre me decía: «Mamá, tú eres la persona más importante de mi vida». ¿Acaso me había imaginado todo eso? Cuando llegamos a la entrada del salón de fiestas, vi mi carro estacionado mero enfrente, brillando bajo el sol. De ahí salieron Esperanza y una señora elegante, riéndose y platicando animadamente. Era su mamá, Socorro, usando un vestido carísimo y siendo recibida como reina por toda la familia. Pero lo que no sabían era que todo estaba a punto de cambiar. La ceremonia estuvo muy bonita, no lo puedo negar, pero durante toda ella me sentí como una extraña en la vida de mi propio hijo. Me quedé sentada en la tercera fila, sí, tercera, mientras la familia de Esperanza ocupaba los primeros lugares de honor. Socorro estaba radiante en la primera fila, al lado del papá de la novia, recibiendo felicitaciones de todos. Yo observaba todo callada, con una sonrisa forzada en la cara, tratando de no mostrar el dolor que me crecía en el pecho. Durante 6 meses de preparativos, desde el compromiso, Socorro siempre fue educada pero distante conmigo. En las pocas veces que nos encontramos, me trataba con la cortesía fría de quien cumple protocolo, siempre muy ocupada, para pláticas más largas, siempre con prisa para irse. En el cóctel, traté de acercarme a Alejandro para felicitarlo, pero siempre estaba rodeado de los amigos y la familia de Esperanza. Cada vez que me acercaba, alguien se lo llevaba para otro lado, para más fotos, para más conversaciones importantes. Me acordé de cuando era chiquito y tenía pesadillas. Yo me pasaba noches enteras despierta junto a su cama, cantándole canciones de cuna que mi mamá me había enseñado. Me acordé de los sacrificios que hice para comprarle útiles escolares, ropa, tenis de marca, porque no quería ser diferente de sus compañeros. Me acordé de las veces que comí puro arroz con frijoles para que él pudiera comer carne. Y ahora, en el día de su boda, yo era una intrusa en mi propia familia. La ceremonia religiosa se llevó a cabo en la parroquia de San José, una iglesia colonial hermosa en el centro de Guadalajara, donde Alejandro había hecho su primera comunión. Yo había soñado con este momento durante años, imaginando cómo caminaría del brazo de mi hijo hacia el altar, cómo lloraría de emoción viendo a mi bebé convertirse en esposo. Pero la realidad fue muy diferente. Alejandro entró del brazo de Socorro, quien fungió como madrina, mientras yo permanecí sentada en mi lugar, viendo desde lejos cómo otra mujer compartía ese momento sagrado con mi hijo. El padre Martínez,
quien había bautizado a Alejandro, me vio durante la ceremonia y me sonrió con esa mirada compasiva que duele más que cualquier insulto. Era la mirada de alguien que entendía que yo había sido relegada del papel principal en la vida de mi propio hijo. Durante el intercambio de anillos, Esperanza le dedicó unas palabras a Socorro, agradeciéndole por haberla criado con tanto amor y por darle el ejemplo de lo que significa ser una mujer fuerte. Mis ojos se llenaron de lágrimas pensando en todas las veces que Alejandro había llegado a casa llorando porque los niños del colegio se burlaban de él por no tener papá, y cómo yo le secaba las lágrimas diciéndole que no necesitábamos a nadie más, que nosotros dos éramos un equipo completo. Pero ahora, en su boda, parecía que ese equipo se había disuelto hace tiempo y yo ni siquiera me había dado cuenta. En la cena me pusieron en una mesa al fondo del salón, con algunos conocidos lejanos. Socorro tenía mesa de honor junto a los novios. Durante la fiesta, vi cómo ella bailó con Alejandro el vals tradicional de la familia de la novia, mientras yo esperaba mi turno que nunca llegó. Fue cuando escuché una conversación entre dos invitadas atrás de mí. Pobrecita la mamá del novio. Ha de ser difícil ser madre soltera por tanto tiempo. Qué bueno que ahora Socorro puede darle el apoyo familiar que Esperanza necesita. Hablaban de mí como si fuera un peso que finalmente había sido quitado de los hombros de mi hijo, como si mi papel hubiera terminado y ahora yo pudiera salir de escena discretamente. Y en ese momento, algo dentro de mí finalmente se rompió. La recepción continuó sin que nadie notara mi ausencia emocional. Los mariachis tocaron las mañanitas cuando sacaron el pastel, y Alejandro pidió un brindis especial por las dos mujeres más importantes en su vida, Esperanza y Socorro. El salón estalló en aplausos mientras yo permanecía sentada, sintiendo como si un rayo me hubiera partido por dentro. ¿Las dos mujeres más importantes? ¿Dónde quedaban los 40 años que dediqué exclusivamente a él? ¿Dónde quedaban las noches en vela cuando tenía fiebre? ¿Los trabajos extras que tomé para pagarle el colegio privado? ¿Las veces que no compré medicina para mí, para que no le faltara nada a él? Socorro se levantó a dar un discurso que me quebró completamente. Habló de cómo había recibido a Alejandro en su familia, como el hijo que nunca tuvo, de cómo estaba orgullosa de tener un yerno tan trabajador y responsable, de cómo esperaba ser la abuela que sus futuros nietos merecían. Cada palabra era como una declaración de que mi lugar había sido ocupado oficialmente. La gente lloraba de emoción, pero mis lágrimas eran de una herida profunda que no sabía cómo sanar. Cuando terminó su discurso, Alejandro se levantó y la abrazó diciendo: «Gracias, Socorro, por recibirme como a un hijo. Prometo cuidar a Esperanza como tú me has enseñado que se cuida a una mujer». Después del pastel, cuando la música cambió a ritmos más modernos, me quedé sentada viendo cómo todas las familias bailaban juntas. Los papás de Esperanza bailaban con su hija, Socorro bailaba con Alejandro, pero yo permanecía sola en mi mesa, invisible para todos. Una de las tías de Esperanza se me acercó y me dijo con toda la buena intención del mundo: «Doña Teresa, qué tranquila se ha de sentir ahora que Alejandro ya tiene quien lo cuide. Ya puede descansar después de tantos años de sacrificio». Sus palabras, aunque bien intencionadas, me cayeron como balde de agua fría. ¿Descansar? ¿Era eso lo que todos pensaban? ¿Que yo había estado esperando el momento de librarme de la responsabilidad de ser mamá? Cerca de las 11 de la noche, cuando la fiesta estaba en su punto más alto, decidí que ya era hora de irme. Me acerqué a Alejandro para despedirme y desearle una buena luna de miel. Estaba rodeado de amigos riéndose y tomando, y cuando me vio acercarme, su expresión cambió a una sonrisa educada pero distante. «Ay, mamá, ¿ya te vas? ¡Qué lástima!». Lo abracé y le dije que había sido una boda preciosa, que estaba muy feliz por él. Él me dio unas palmaditas en la espalda como se le da a una tía lejana y me dijo: «Gracias por todo, ma. Te hablo cuando regresemos del viaje». Ese fue todo. 40 años de sacrificio, amor incondicional y dedicación exclusiva resumidos en «gracias por todo» y una promesa de llamada que intuí no llegaría pronto. Socorro se acercó también a despedirse y me sorprendió con su amabilidad repentina. «Teresa, muchas gracias por todo lo que hiciste por la boda. Se nota que criaste muy bien a Alejandro.
Era la primera vez en 6 meses que me hablaba con calidez genuina, pero llegaba demasiado tarde. Esperanza me abrazó y me dijo que esperaba que siguiéramos siendo familia, pero pude ver en sus ojos que era más cortesía que convicción. Ambas sabían, igual que yo, que mi papel activo en la vida de Alejandro había terminado oficialmente esa noche. Pedí otro Uber para regresarme a casa. El chofer, un señor mayor que me recordó a mi papá, notó mi tristeza y me preguntó si estaba bien. Sí, señor, solo estoy cansada, le mentí. Durante el camino de regreso, vi las luces de Guadalajara brillando en la noche y pensé en lo irónica que era la situación. Había pasado 40 años trabajando para que mi hijo tuviera una vida mejor, y había tenido éxito. Él tenía una carrera, un buen trabajo, un departamento, una esposa de buena familia, pero en el proceso me había vuelto obsoleta, como una máquina que cumple su función y luego se guarda en el closet porque ya no se necesita. Llegué a mi casa cerca de la medianoche. Era un departamento pequeño, pero cómodo, que había comprado con mi liquidación después de trabajar 30 años en la misma fábrica textil. Me quité el vestido azul marino y me puse mi camisón, pero no podía dormir. Me senté en la cocina a tomarme un té de manzanilla y a procesar todo lo que había pasado. En la mesa estaban los recibos de todos los pagos que había hecho para la boda. El salón, la comida, las flores, la música. 11,000 pesos que había aportado con mucho gusto porque pensaba que era una inversión en la felicidad de mi hijo, pero ahora me daba cuenta de que había pagado por mi propia humillación. Me levanté y fui a mi recámara, donde tenía una caja con todas las fotos de Alejandro desde que era bebé. Las fui viendo una por una. Su primer día de escuela, su graduación de primaria, su primera comunión, su graduación de la universidad. En todas las fotos importantes de su vida, yo estaba ahí, sonriendo orgullosa a su lado. Pero me di cuenta de algo terrible. En los últimos 3 años, desde que conoció a Esperanza, yo había estado apareciendo cada vez menos en sus fotos. Primero fueron las fotos casuales, luego las familiares y finalmente las oficiales. Sin darme cuenta, había sido borrada gradualmente de su vida documentada. Esa noche, acostada en mi cama mirando al techo, tomé una decisión que cambiaría todo. Ya no iba a esperar que mi hijo me incluyera en su vida por lástima o por obligación. Ya no iba a mendigar el afecto que creía merecer por mis sacrificios pasados. Si él había decidido que mi papel como mamá había terminado, entonces yo también tenía derecho a decidir qué papel quería jugar en adelante. Tenía 65 años. Estaba saludable. Tenía una pensión modesta pero suficiente, y por primera vez en 4 décadas. No tenía que pedirle permiso a nadie para tomar decisiones sobre mi propia vida. Al día siguiente era lunes, y Alejandro y Esperanza saldrían para su luna de miel en Cancún. Tenían planeado estar fuera 2 semanas, tiempo suficiente para que yo pudiera organizar mis pensamientos y tomar las decisiones que necesitaba tomar. Me levanté más temprano que de costumbre, me preparé un desayuno completo y me senté a hacer una lista de todo lo que tenía que hacer. Por primera vez en meses, me sentía con energía y propósito. Había algo liberador en saber que ya no tenía que vivir esperando migajas de atención y afecto de alguien que claramente había decidido que ya no me necesitaba. La primera llamada que hice fue al Salón Jardines del Valle, donde había sido la recepción. Necesitaba hablar con don Fernando, el dueño, sobre un asunto muy importante relacionado con el pago. La segunda llamada fue a mi banco, para revisar algunas transacciones que necesitaba cancelar. La tercera fue a un abogado que me había recomendado mi vecina doña Carmen, que había pasado por una situación similar con sus hijos hace algunos años. Tenía trabajo que hacer, decisiones que tomar y una vida nueva que construir. A los 65 años, Teresa Hernández estaba a punto de descubrir quién era cuando nadie más la necesitaba. Pero lo que Alejandro y Socorro no sabían era que durante todos esos años de sacrificio y trabajo silencioso, yo había aprendido a ser mucho más lista de lo que ellos imaginaban. Y lo que descubrirían a su regreso de la luna de miel les enseñaría que subestimar a una madre mexicana de 65 años que finalmente decide defenderse puede ser el error más caro de sus vidas. El martes por la mañana desperté con una extraña sensación de calma.
Por primera vez en meses no tenía que preocuparme por los preparativos de la boda, por las citas con proveedores, por las llamadas de socorro preguntando sobre pagos. Alejandro y Esperanza ya estaban en Cancún, probablemente desayunando en la alberca de su hotel, todo incluido, sin pensar ni una sola vez en la mujer que había hecho posible que pudieran darse ese lujo. Me preparé café de olla como me había enseñado mi mamá. Me senté en mi pequeña cocina y empecé a recordar cosas que había enterrado en el fondo de mi memoria. Me acordé del día que Alejandro cumplió 5 años. Yo trabajaba en la fábrica de textiles desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Pero ese día pedí permiso para salir temprano, porque había prometido llevarlo a comer pastel a la nevería de don Rodolfo. Cuando llegué a casa, lo encontré sentado en la banqueta de la entrada, todavía con su uniforme del kinder, esperándome con una paciencia que partía el corazón. ¿Ya llegaste, mamá? ¿Ya vamos por mi pastel? Su carita iluminada cuando me vio me llenó de una felicidad que no he vuelto a sentir. Caminamos de la mano hasta la nevería, él brincando de emoción, yo calculando mentalmente si me alcanzaba el dinero para el pastel y la renta de esa quincena. Don Rodolfo nos conocía bien porque íbamos ahí cada vez que Alejandro se portaba bien en la escuela, que era casi siempre porque era un niño muy obediente. ¿Qué va a hacer hoy, jefe?, le preguntó a mi hijo, y Alejandro pidió un pastel de chocolate individual con 5 velitas. Mientras esperábamos, él me contó todo lo que había aprendido ese día en el kinder, que los peces respiran por las agallas, que las plantas necesitan agua para crecer, que su maestra se llamaba Miss Carmen y que le había dicho que él era muy inteligente. Yo lo escuchaba con toda la atención del mundo, memorizando cada palabra porque sabía que esos momentos eran los únicos tesoros reales que tenía en la vida. Cuando llegó el pastel, Alejandro cerró los ojitos muy fuerte antes de soplar las velitas. ¿Qué pediste, mijo?, le pregunté. Él me miró con esos ojos grandes y brillantes que tenía y me dijo: «Pedí que nunca te vayas, mamá, que siempre seamos los dos solitos». Esas palabras se me grabaron para siempre. En aquel momento pensé que era la promesa más hermosa del mundo. Nunca imaginé que 35 años después, él sería quien se fuera, quien me dejaría fuera de su vida nueva. Después de esa nostalgia, me levanté a lavar los trastes del desayuno. Mientras fregaba mi taza de café, me di cuenta de algo que no había notado antes. Siempre lavaba 2 tazas, aunque solo hubiera tomado café yo sola. Era una costumbre inconsciente que había desarrollado durante todos esos años que Alejandro venía a desayunar conmigo los domingos. Incluso cuando él ya no venía regularmente, yo seguía lavando 2 tazas, como si mi cuerpo no pudiera aceptar que la rutina había cambiado. Esa mañana, por primera vez, lavé solo 1 taza. Y me dolió más de lo que esperaba. Me senté en la sala y saqué un álbum de fotos que no había abierto en meses. Ahí estaba toda nuestra historia. Alejandro, recién nacido en mis brazos, en el Hospital General. Su primer día de escuela, agarrado de mi mano como si le fuera la vida en ello. Su graduación de secundaria, donde yo era la única familiar presente, porque su papá había decidido que tenía cosas más importantes que hacer. Había una foto que me gustaba mucho. Alejandro a los 12 años, ayudándome a pintar la sala del departamento. Los dos estábamos llenos de pintura blanca, riéndonos como locos porque había tratado de pintar el techo y se me había caído toda la brocha encima. Ese día habíamos decidido redecorar porque Alejandro había dicho que quería que nuestra casa fuera la más bonita del edificio. Yo había ahorrado durante 3 meses para comprar la pintura y las brochas nuevas. Trabajamos todo el fin de semana, él con una paciencia y una dedicación que me llenaba de orgullo. Cuando terminamos, nos sentamos en el piso recién aspirado, comiendo tortas de jamón que había comprado para celebrar, y él me dijo: «Mamá, cuando sea grande y tenga mi casa, la voy a pintar igual que esta, para acordarme de ti». Esa promesa también se la llevó el viento. Más adelante en el álbum estaba la foto de su graduación de preparatoria. Yo había trabajado turnos dobles durante meses para poder comprarle un traje nuevo y pagarle la fiesta de graduación. En la foto, él está muy guapo con su toga y birrete, y yo estoy a su lado con un vestido verde que era el único elegante que tenía. Recuerdo que esa noche, después de la ceremonia, fuimos a cenar a un restaurante que yo consideraba muy elegante.
aunque ahora me doy cuenta de que era apenas una fonda mejorada. Él pidió carne asada y yo pedí solo sopa porque no me alcanzaba para 2 platillos completos, pero le dije que no tenía hambre. Durante la cena, me contó sus planes para la universidad. Quería estudiar administración de empresas porque había oído que los administradores ganaban buen dinero. Mamá, cuando termine la carrera, te voy a comprar una casa con jardín y ya no vas a tener que trabajar tanto, te lo prometo. Yo le creí cada palabra porque era mi hijo, porque lo había criado para ser un hombre de palabra, porque pensaba que el amor incondicional siempre es correspondido. Esa noche llegamos a casa y él se durmió abrazándome en el sillón mientras veíamos una película en la televisión. Fue la última vez que se durmió en mis brazos. La universidad llegó con nuevos gastos y nuevos sacrificios. Yo había conseguido un trabajo de medio tiempo los fines de semana, limpiando oficinas para pagar sus libros y sus pasajes. Alejandro estudiaba de lunes a viernes y trabajaba los sábados en una tienda de deportes para ayudarse con los gastos personales. Los domingos eran nuestro día sagrado. Él llegaba temprano a desayunar, me contaba de sus clases, de sus maestros, de los amigos que estaba haciendo. Yo le preparaba su comida favorita, mole con pollo, y escuchaba cada una de sus historias como si fueran las cosas más importantes del mundo. Fue durante el 3er semestre que empezó a cambiar. Llegaba más tarde los domingos, a veces con prisa porque había quedado de verse con compañeros de la escuela para hacer tareas. Sus historias ya no eran solo sobre clases, sino sobre fiestas, sobre chicas, sobre lugares donde yo no encajaba. Un domingo me dijo que tal vez no podría venir el siguiente porque tenía que ir a una reunión familiar de un amigo. Pero mijo, los domingos son nuestros, le dije. Él me miró con una sonrisa condescendiente que no había visto antes y me dijo: «Ay, mamá, ya no soy un niño. Tengo que hacer vida social también». Esa fue la primera grieta, pequeña, casi imperceptible, pero el principio del fin de nuestros domingos sagrados. Empezó a faltar 1 de cada 3 domingos, luego 1 de cada 2, hasta que sus visitas se volvieron esporádicas y siempre con prisa. Yo seguía preparando mole los domingos, por si acaso llegaba, y cuando no venía, me lo comía sola durante toda la semana. Era la comida más triste del mundo. Mole para una persona en una mesa donde siempre habían sido 2. Durante su último año de universidad conoció a Esperanza. La primera vez que me habló de ella fue un domingo que sí llegó, pero venía distinto, nervioso, como si tuviera algo importante que decir. «Mamá, hay una chica que me gusta mucho. Se llama Esperanza y estudia psicología. Es muy inteligente, muy bonita y creo que es especial». La forma en que me lo dijo, con esa sonrisa tímida que no le había visto desde que era adolescente, me llenó de ternura. «¿Y cuándo la voy a conocer, mijo?», le pregunté. Él se puso nervioso y me dijo: «Pronto, mamá, cuando sea el momento adecuado». El momento adecuado tardó 6 meses en llegar. Cuando finalmente me la presentó, entendí por qué había esperado tanto. Esperanza venía de una familia de clase media alta, con papás profesionistas, casa propia en una colonia bonita y una manera de hablar que dejaba muy claro que no estaba acostumbrada a departamentos pequeños como el mío. Fue educada pero distante, hacía preguntas corteses pero sin interés real en las respuestas. Durante la comida, noté cómo miraba discretamente alrededor, catalogando cada mueble, cada detalle que la hacía sentir incómoda. Alejandro se comportaba diferente cuando estaba con ella. Usaba palabras que yo no le había escuchado antes. Hablaba de cosas que yo no entendía. Se reía de chistes que no me parecían graciosos. Era como si hubiera puesto una máscara para impresionarla, y en el proceso había escondido al hijo que yo conocía. Cuando se fueron esa tarde, me quedé sentada en la sala con una sensación extraña en el estómago. Por primera vez en la vida, había sentido que mi propio hijo se avergonzaba de mí. Los meses siguientes confirmaron mis temores. Sus visitas se espaciaron aún más, y cuando venía, siempre era solo. «Esperanza está muy ocupada con la tesis», me decía, o «tiene planes familiares». Pero yo sabía la verdad. Él había decidido que era mejor mantener separados sus 2 mundos. El mundo de Esperanza, donde él era un joven profesionista exitoso con futuro prometedor, y el mundo mío,
donde él era el hijo de una costurera que vivía en un departamento pequeño y que representaba todo lo que él quería dejar atrás. Una tarde, cuando ya llevaban año y medio de novios, Alejandro llegó con noticias. «Mamá, Esperanza y yo nos vamos a casar», lo dijo con una sonrisa enorme, esperando que yo saltara de alegría. Y lo hice, porque era lo que se esperaba de mí, porque era mi hijo y su felicidad era lo más importante. Pero por dentro algo se rompió cuando me di cuenta de que no había sido la primera en saberlo. Me enteré después de que ya le había propuesto matrimonio, después de que ya habían hablado con los papás de ella, después de que ya habían hecho planes que no me incluían. «¿Y cuándo piensan casarse?», le pregunté, tratando de sonar emocionada. «En 6 meses. Queremos que sea algo íntimo, solo familia cercana, íntimo». Esa palabra se me quedó grabada, porque entendí que era su forma elegante de decirme que no querían una boda grande donde yo pudiera invitar a mis pocas amigas, donde mis humildes tradiciones familiares fueran visibles para la familia de ella. Querían controlado, elegante, apropiado para los estándares de Socorro y su esposo. Durante los preparativos de la boda, me convertí en una especie de consultora financiera invisible. Me preguntaban cuánto podía aportar, en qué fechas, para qué conceptos específicos, pero nunca qué opinaba sobre las flores, la música, el menú o cualquier detalle que hiciera la celebración más personal. Mis sugerencias eran escuchadas con la paciencia condescendiente con que se escucha a una tía mayor que no entiende de gustos modernos. «Ay, doña Teresa, qué linda idea, pero ya habíamos pensado en algo más contemporáneo», me decía Socorro cada vez que yo proponía algo. La semana antes de la boda, mientras planchaba mi vestido azul marino, el único, lo suficientemente elegante para la ocasión, me puse a pensar en todo lo que había dado por mi hijo. No solo el dinero, que había sido mucho considerando mis limitaciones, sino el tiempo, la energía, los sueños propios que había sacrificado. Nunca volví a estudiar porque tenía que trabajar para mantenerlo. Nunca me volví a casar porque ningún hombre quería cargar con el hijo de otro. Nunca viajé, nunca conocí el mar, nunca me compré ropa bonita. Nunca me di ningún lujo porque todo lo extra siempre era para él. Y ahora, a los 65 años, me encontraba sola en mi departamento, planchando un vestido para ir a la boda de mi hijo como una invitada más, mientras otra mujer ocupaba mi lugar de honor. No había sido una decisión consciente de mi parte convertirme en invisible. Había sido un proceso gradual, como cuando el agua se evapora sin que te des cuenta hasta que el recipiente está vacío. Gota a gota, visita a visita, decisión tras decisión, yo había sido borrada de la vida de Alejandro hasta convertirme en un personaje secundario en mi propia historia de maternidad. Esa noche, acostada en mi cama, me di cuenta de algo que me heló la sangre. No sabía quién era Teresa Hernández sin Alejandro. Durante 40 años había sido la mamá de Alejandro, la señora que trabaja para mantener a su hijo, la mujer que se sacrifica por su familia. Pero ¿quién era yo como persona individual? ¿Qué me gustaba hacer cuando nadie me necesitaba? ¿Cuáles eran mis sueños cuando no tenía que usar toda mi energía en hacer realidad los sueños de otro? Me levanté y me paré frente al espejo del baño. Vi a una mujer de 65 años con el cabello canoso que siempre se recogía en chongo porque era más práctico, con manos callosas por 40 años de trabajo, con ojos cansados pero todavía llenos de vida. ¿Quién eres tú? «Teresa», me pregunté en voz alta, «¿qué quieres para el resto de tu vida?». Por primera vez en décadas, no tenía una respuesta inmediata. Había estado tan ocupada siendo la madre perfecta que había olvidado ser una mujer completa. El viernes, 2 días antes de la boda, Alejandro vino a dejarme unos papeles que necesitaba firmar para el salón. Estaba nervioso, emocionado, hablando sin parar sobre la luna de miel, sobre los planes que tenían Esperanza y él para el futuro. Cuando regresemos del viaje, Esperanza quiere empezar a buscar casa, algo más grande, en una colonia mejor. Ya es tiempo de dar el siguiente paso. Le pregunté si iban a seguir viviendo en Guadalajara y me dijo que sí, que habían visto algunas casas en Zapopan, cerca de donde vivían los papás de Esperanza. ¿Y yo qué? ¿Cómo te voy a ver si vives tan lejos?, le pregunté con toda la inocencia del mundo.
Él se quedó callado un momento, como si no hubiera considerado esa posibilidad. Ay, mamá, pues nos vamos a seguir viendo igual, solo que ahora ya no voy a poder venir tan seguido porque voy a tener más responsabilidades, pero siempre vas a ser mi mamá. Esas palabras sonaron a despedida, como cuando le dices a un niño que su mascota se fue a vivir a una granja donde va a ser muy feliz, sabiendo que nunca la va a volver a ver. Esa noche llamé a mi hermana Consuelo, que vive en Tijuana. Hacía meses que no hablábamos porque las llamadas de larga distancia eran caras y yo siempre tenía gastos más urgentes. Le conté todo lo que había pasado, desde los preparativos de la boda hasta la conversación de esa tarde. Ella me escuchó sin interrumpirme y cuando terminé me dijo algo que me quedó resonando. Teresa, tú te olvidaste de vivir tu propia vida. Te quedaste tan ocupada siendo la mamá perfecta que nunca aprendiste a ser Teresa a secas. Sus palabras me dolieron porque eran verdad. Consuelo había tomado decisiones diferentes. Se había vuelto a casar después de su divorcio, había viajado, había estudiado computación a los 50 años, había construido una vida propia que no dependía completamente de sus hijos. No es tarde para empezar, me dijo. Tienes 65 años, buena salud y una pensión. La mitad de las mujeres de tu edad están en tu misma situación. La diferencia es que algunas deciden quedarse llorando lo que perdieron y otras deciden construir algo nuevo con lo que les queda. El sábado por la mañana, el día antes de la boda, desperté con una claridad extraña. Me bañé con calma, me vestí con mi ropa más cómoda y salí a caminar por el barrio donde había vivido los últimos 20 años. Saludé a don Miguel, el señor del puesto de periódicos que siempre me preguntaba por Alejandro. Le dije que se casaba al día siguiente y él me felicitó con genuina alegría. ¡Qué orgullo ha de sentir doña Teresa! Un hijo profesionista que se casa por la iglesia. Eso no cualquiera lo logra. Seguí caminando hasta llegar al parque donde llevaba a Alejandro cuando era niño. Me senté en la misma banca donde solía sentarme a verlo jugar en los columpios, recordando cómo corría hacia mí cada 5 minutos para contarme algún descubrimiento. Una hormiga cargando una migaja, un perro que se parecía al de la caricatura que veíamos en la televisión, una nube que tenía forma de elefante. En ese entonces yo era el centro de su universo, la persona más importante, la que tenía todas las respuestas. Ahora, sentada en la misma banca 20 años después, me di cuenta de que había llegado el momento de soltar. No porque no lo amara, sino porque amor verdadero a veces significa dar la libertad completa, incluso cuando esa libertad no te incluye. Alejandro había crecido, había formado su propia familia, había elegido su propio camino. Mi trabajo como madre había terminado y había sido exitoso. Él era un hombre independiente, trabajador, capaz de tomar sus propias decisiones. El problema era que yo no había aprendido a ser exitosa en nada más. Pero eso estaba a punto de cambiar. Porque si Alejandro me había enseñado algo durante todos esos años, era que las personas pueden reinventarse, pueden estudiar cosas nuevas, pueden cambiar de dirección cuando la vida las lleva por caminos inesperados. Y si él podía hacerlo a los 28 años, yo podía hacerlo a los 65. La diferencia era que él tenía una madre que lo apoyaba incondicionalmente. Yo tendría que aprender a ser mi propia madre. El lunes por la mañana, después de la boda, desperté a las 5:30 como siempre, pero esta vez fue diferente. No desperté por costumbre o por obligación, sino con una claridad mental que no había sentido en años. Me quedé acostada unos minutos, escuchando los primeros ruidos de la ciudad que despertaba, y tomé la decisión más importante de mi vida. Ya no iba a ser la Teresa que esperaba migajas de afecto. Iba a ser la Teresa que decidía qué merecía y qué no estaba dispuesta a tolerar más. Me levanté, me bañé con calma y me vestí con mi mejor ropa de calle. Después me dirigí a mi escritorio, un mueble pequeño que había comprado en Abonos hace 10 años y donde guardaba todos mis documentos importantes. Saqué la carpeta azul donde tenía todos los papeles relacionados con la boda: contratos, recibos, comprobantes de transferencias, estados de cuenta. Durante 6 meses había estado organizando meticulosamente cada pago, cada gasto,
cada compromiso financiero que había adquirido para hacer realidad el sueño de mi hijo. El primer documento que revisé fue el contrato con el Salón Jardines del Valle. Había firmado un acuerdo muy específico: pagar la mitad del costo total de la recepción en 3 exhibiciones antes de la boda y la otra mitad en 2 pagos después del evento. Don Fernando, el dueño, había sido muy claro sobre los términos. Doña Teresa, entiendo que es mucho dinero de una sola vez, por eso le ofrezco esta facilidad de pago, pero recuerde que el compromiso es firme. Los últimos 11,000 pesos deben estar liquidados a más tardar 15 días después de la boda. Ya había pagado los primeros 11,000 pesos religiosamente. Cada quincena, desde que firmamos el contrato, yo separaba una parte de mi pensión para cumplir con mi compromiso. Había dejado de comprar carne para comer solo 2 veces por semana en lugar de 3. Había cancelado mi suscripción de cable para ahorrar esos 200 pesos mensuales. Había dejado de ir al médico particular para usar solo el servicio público del IMSS. Todo para que Alejandro tuviera la boda que Esperanza y Socorro habían soñado. Pero esa mañana, sentada en mi escritorio con los documentos extendidos frente a mí, me di cuenta de algo fundamental. En ninguna parte del contrato decía que yo tenía la obligación de soportar humillaciones para cumplir con los pagos. No había cláusula alguna que dijera: la señora Teresa Hernández se compromete a pagar esta cantidad a cambio de ser tratada como ciudadana de segunda clase en el evento de su propio hijo. El contrato era financiero, no emocional. Y si las condiciones emocionales habían cambiado tan drásticamente, yo tenía derecho a reconsiderar las condiciones financieras. Tomé el teléfono y marqué el número del Salón Jardines del Valle. Eran las 8 de la mañana y sabía que don Fernando llegaba temprano porque era un hombre de trabajo. Buenos días. Habla Teresa Hernández, la mamá del novio de la boda del sábado pasado. La voz de don Fernando se escuchó amable y familiar. Doña Teresa, ¿qué tal? Espero que haya disfrutado mucho la celebración. Todo salió muy hermoso. Si me permite decirlo. Respiré profundo antes de continuar. Don Fernando, le llamo porque necesito hablar con usted sobre el pago pendiente. Por supuesto, doña Teresa. Quedamos en que me liquidaría los 11,000 pesos restantes esta semana, ¿verdad? No hay ninguna prisa, pero me gustaría confirmar la fecha exacta para mis registros. Su tono era profesional pero cordial, como el de alguien que está acostumbrado a tratar con familias que a veces se atrasan en los pagos después de las bodas. Don Fernando, me temo que ha habido un cambio en mi situación. No voy a poder completar el pago. El silencio del otro lado de la línea duró varios segundos. ¿Perdón, doña Teresa? ¿Podría repetirme eso? Creo que no escuché bien. Su voz ahora tenía un toque de preocupación. Lo que escuchó está correcto, don Fernando. He decidido que no voy a pagar la segunda mitad. Otro silencio, este más largo. Doña Teresa, disculpe, pero no entiendo. ¿Ha tenido algún problema económico? ¿Algo inesperado? Porque si es eso, podemos buscar una solución, hacer un plan de pagos más extendido. No, don Fernando, no es un problema económico, es un problema de principios. Le expliqué con calma todo lo que había pasado. El Uber, mientras Socorro usaba mi carro. La mesa al fondo del salón. El trato como invitada de segunda categoría en la boda de mi propio hijo. Yo pagué la primera mitad creyendo que sería tratada como la mamá del novio, con el respeto y la dignidad que eso merecía. Pero en lugar de eso, fui tratada como una benefactora incómoda que había que mantener en segundo plano. Don Fernando escuchó toda mi explicación sin interrumpirme. Cuando terminé, suspiró profundamente. Doña Teresa, entiendo perfectamente su situación. En mis 30 años en este negocio, he visto cosas que le partirían el corazón. Familias que se pelean por dinero, hijos que maltratan a sus padres, suegras que humillan a sus nueras. Pero usted tiene que entender que yo también tengo compromisos que cumplir. Los proveedores, los empleados, los gastos ya fueron hechos. Lo entiendo, don Fernando, y de verdad me da mucha pena ponerlo en esta situación. Pero también espero que usted entienda la mía. Yo no estoy faltando a mi palabra por capricho o por maldad. Estoy defendiendo mi dignidad después de 40 años de sacrificios. Don Fernando se quedó pensativo por un momento antes de responder. ¿Sabe qué, doña Teresa? Su hijo va a tener que responder por esta deuda.
El contrato principal está a nombre de él como novio. Yo voy a tener que contactarlo directamente. Está en su derecho, don Fernando. Ellos son adultos casados ahora. Es tiempo de que asuman sus propias responsabilidades. Colgué el teléfono sintiéndome extrañamente tranquila. Había cruzado un punto de no retorno y en lugar de angustiarme, me sentía liberada. Por primera vez en décadas, había puesto mis propios sentimientos por encima de las necesidades de otros. La siguiente llamada fue a mi banco. Necesitaba cancelar las transferencias automáticas mensuales que hacía a la cuenta de Alejandro. Durante 3 años, desde que se graduó de la universidad, yo le había estado transfiriendo 500 pesos cada quincena para ayudarlo con los gastos del departamento. Era dinero que yo separaba religiosamente de mi pensión, aun cuando eso significara comer menos carne o comprar ropa más barata. Buenos días. Necesito cancelar una transferencia programada, le dije a la ejecutiva del banco cuando finalmente me atendieron. Por supuesto, señora Hernández. ¿Cuál es el número de cuenta de destino? Le di los datos y ella revisó en su sistema. Veo que tiene programadas transferencias por 500 pesos cada 15 días hacia esa cuenta. ¿Está segura de que quiere cancelarlas? Completamente segura. Perfecto. Las transferencias quedan canceladas a partir de este momento. ¿Hay algo más en lo que pueda ayudarla? Sí. También necesito cancelar un servicio de tarjeta adicional. Alejandro tenía una tarjeta adicional de mi cuenta desde hacía 5 años, originalmente para emergencias, pero en los últimos meses había notado cargos pequeños pero frecuentes. Comidas en restaurantes, gasolina, compras en el supermercado, nada exagerado, pero sí constante. Era como si hubiera asumido que mi dinero era una extensión natural de su dinero. La tarjeta adicional también queda cancelada. Señora Hernández, ¿desea que le enviemos una notificación al portador de la tarjeta? No es necesario. Él se dará cuenta cuando trate de usarla. Después del banco, fui a visitar a la licenciada Patricia Morales, una abogada que me había recomendado mi vecina doña Carmen. Su oficina estaba en el centro, en un edificio viejo pero bien mantenido. La licenciada era una mujer de unos 50 años, con una presencia seria pero amable. Doña Teresa, cuénteme exactamente qué está pasando, me dijo después de ofrecerme un café y de que nos sentáramos en su oficina. Le conté toda la historia desde el principio, los 40 años de sacrificios, la boda, el trato humillante, las decisiones que había tomado esa mañana. Ella tomaba notas ocasionalmente y me hacía preguntas específicas sobre fechas, montos, contratos. Cuando terminé, se recargó en su silla y me miró con una expresión que era mezcla de admiración y preocupación. Doña Teresa, legalmente usted está en todo su derecho de hacer lo que ha hecho. Las transferencias voluntarias pueden cancelarse en cualquier momento, y el contrato del salón establece claramente que la obligación es compartida con su hijo. Lo que me preocupa, continuó, es que usted debe estar preparada para las consecuencias emocionales y familiares de estas decisiones. Su hijo va a estar muy molesto cuando se entere. Probablemente va a tratar de hacerla sentir culpable. Tal vez van a decir que usted está exagerando o que se está comportando de manera irracional. Sus palabras me tranquilizaron porque confirmaban que lo que estaba haciendo no era una locura temporal, sino una decisión racional y justificada. Licenciada, durante 40 años yo he vivido preocupándome por los sentimientos de mi hijo. He sacrificado mi comodidad, mi dinero, mis oportunidades, todo para que él estuviera feliz. Y en la boda, el día más importante de su vida, él no se preocupó ni un segundo por mis sentimientos. ¿Por qué tengo que seguir siendo yo la única que se sacrifica? La licenciada asintió con comprensión. Tiene toda la razón, doña Teresa. Solo quiero que esté preparada para lo que viene. Salí de la oficina de la licenciada sintiéndome más segura que nunca. No estaba loca, no estaba siendo irracional, no estaba exagerando. Estaba simplemente defendiendo mi dignidad después de años de darla por sentado. Caminé por el centro de Guadalajara, observando a la gente ir y venir con sus propias preocupaciones y sus propias vidas. Me detuve frente a una agencia de viajes que tenía fotografías de playas hermosas en el escaparate. Por primera vez en mi vida, me permití imaginar qué se sentiría estar en un lugar así, sin tener que preocuparme por nadie más que por mí misma.
Entré a la agencia más por curiosidad que por intención real de comprar algo. La chica del mostrador, una joven amable de unos 25 años, me recibió con una sonrisa. «Buenas tardes. ¿En qué puedo ayudarla?» «Solo estaba viendo», le dije tímidamente. «¿Hay algún destino en particular que le interese?» Me señaló las fotos del escaparate. «Tenemos muy buenas promociones para Puerto Vallarta y Mazatlán. Son destinos perfectos para para gente que quiere relajarse y disfrutar». Me gustó que no dijera personas de su edad, aunque era obvio que eso había estado a punto de decir. «¿Cuánto costaría algo así?», le pregunté, sorprendiéndome a mí misma por hacer una pregunta tan concreta. «Bueno, depende de la temporada y el tipo de hotel, pero tenemos paquetes desde 3,000 pesos por 3 días y 2 noches, incluyendo transporte y hospedaje. 3,000 pesos. Era exactamente lo que yo gastaba en un mes comprando la comida especial que le gustaba a Alejandro cuando venía los domingos. «¿Puedo quedarme con algunos folletos?», le pregunté. «Por supuesto, y si gusta, déjeme sus datos y le puedo avisar cuando tengamos promociones especiales». Le di mi nombre y teléfono, sintiendo como si estuviera haciendo algo prohibido pero emocionante. Salí de la agencia con una bolsa llena de folletos coloridos, llenos de promesas de libertad y aventura. Esa tarde, sentada en mi cocina con una taza de té y los folletos extendidos sobre la mesa, hice algo que no había hecho en años: planear algo solo para mí. No era solo sobre el viaje, era sobre la idea de que mi tiempo, mi dinero y mis decisiones me pertenecían, que podía levantarme un día y decidir ir a ver el mar sin pedirle permiso a nadie, sin tener que justificar el gasto, sin tener que preocuparme por si alguien más me iba a necesitar. Por la noche, llamé a mi hermana Consuelo para contarle lo que había hecho durante el día. Ella se quedó callada cuando le expliqué sobre el contrato del salón, las transferencias canceladas, la visita a la abogada. «Teresa», me dijo finalmente, «estoy orgullosa de ti. No sabes cuánto tiempo he estado esperando a que tomaras una decisión así». Sus palabras me llenaron de una calidez que no había sentido en mucho tiempo. «¿Crees que estoy haciendo lo correcto?», le pregunté, porque una parte de mí todavía necesitaba la validación. «Teresa, yo creo que deberías haber hecho esto hace años. Alejandro es un hombre adulto, con trabajo, con esposa. Es tiempo de que aprenda a vivir sin el subsidio emocional y económico de su mamá. Y es tiempo de que tú aprendas a vivir para ti misma». Esa noche me dormí más tranquila de lo que había estado en meses. El martes por la mañana desperté con energía renovada. Tenía más trabajo que hacer. Revisé todos mis gastos mensuales y me di cuenta de algo sorprendente. Sin las transferencias a Alejandro y sin los gastos extras que hacía para sus visitas dominicales, mi pensión me alcanzaba mucho mejor de lo que pensaba. Tenía incluso un pequeño margen para ahorros o para darme algunos gustos que llevaba años negándome. Fui al supermercado y, por primera vez en años, compré solo lo que a mí me gustaba comer. Elegí fruta cara pero rica. Compré un pescado bueno para la cena. Me permití comprar ese yogurt griego que siempre veía, pero que nunca compraba porque era más caro que el normal. En la sección de revistas, compré una revista de viajes que tenía un artículo sobre mujeres que empezaban aventuras nuevas después de los 60. Cada compra pequeña se sentía como un acto de rebeldía silenciosa. Esa tarde reorganicé mi departamento. Guardé todas las fotos de Alejandro en una caja. No porque quisiera borrarlo de mi vida, sino porque necesitaba espacio visual para empezar a imaginar quién era Teresa sin ser definida únicamente como la mamá de Alejandro. Moví los muebles para crear un rincón de lectura junto a la ventana. Saqué libros que había comprado años atrás, pero que nunca había tenido tiempo de leer, porque siempre había algo más urgente relacionado con las necesidades de mi hijo. El miércoles recibí la primera llamada de don Fernando. «Doña Teresa, he estado tratando de contactar a su hijo, pero no me contesta. ¿Podría darme un número alterno o decirme cuándo regresa de su luna de miel?». Le expliqué que regresarían el domingo siguiente y le di el número del trabajo de Alejandro. «Don Fernando, quiero que sepa que esto no es personal contra usted. Usted hizo un trabajo excelente y la boda estuvo hermosa. Esto es entre mi hijo y yo. Lo entiendo, doña Teresa. Pero usted comprenderá que yo también tengo una empresa que mantener. Voy a tener que tomar medidas legales si no recibo el pago cuando su hijo regrese.
Está en todo su derecho, don Fernando, y Alejandro es un hombre responsable. Estoy segura de que van a llegar a un arreglo. Era extraño sentirme tan calmada, hablando de consecuencias legales que afectarían a mi hijo, pero por primera vez en mi vida, sus problemas no se sentían automáticamente como mis problemas. El jueves fui a cortarme el cabello a un salón diferente del que iba habitualmente. Siempre iba al mismo lugar, un salón barato del barrio donde me cortaban el pelo de la misma manera desde hace años. Un corte práctico, sin estilo, diseñado para una mujer que no tenía tiempo ni dinero para vanidades. Pero ese día fui a un salón más caro en el centro, el tipo de lugar al que iba Socorro. ¿Qué tenía en mente?, me preguntó la estilista. Una chica joven con el cabello de colores que me recordó que la belleza no tenía edad límite. Quiero algo diferente, le dije, algo que me haga sentir renovada. Pasamos una hora hablando de estilos, de colores, de posibilidades. Cuando terminó, me vi al espejo y no reconocí a la mujer que me miraba de vuelta. Me veía más joven, más segura, más viva. El viernes, exactamente una semana después de la boda, recibí una llamada de Esperanza. Era la primera vez que hablaba con ella desde la noche de la celebración. Doña Teresa, ¿cómo está? Alejandro y yo hemos estado pensando mucho en usted durante el viaje. Su voz sonaba dulce, pero nerviosa, como si estuviera leyendo de un guión. Estoy muy bien, mija. Espero que estén disfrutando Cancún. Sí, está precioso. Doña Teresa, quería preguntarle, ¿ha tenido algún problema con el señor del salón? Nos llegó un mensaje extraño. No es un problema. Esperanza. Solo es una situación que Alejandro va a tener que resolver cuando regrese. Hubo una pausa larga del otro lado de la línea. ¿Podría explicarme un poco más? Estamos preocupados. Es algo entre Alejandro y yo, mija. Nada de lo que ustedes se tengan que preocupar en su luna de miel. Mejor disfruten estos días que son tan especiales. Colgué el teléfono sintiéndome poderosa. Por primera vez en mi vida, yo tenía información que otros necesitaban. Yo estaba en control de una situación en lugar de simplemente reaccionar a las decisiones de otros. Era una sensación extraña, pero embriagante. Durante 40 años había sido la que esperaba noticias, la que dependía de las llamadas de otros, la que vivía en función de los planes y necesidades de su hijo. Ahora era diferente. El sábado por la noche, mientras preparaba mi cena y me disponía a leer uno de los libros que había rescatado, sonó el teléfono. Era un número que no reconocía, pero intuí quién podía ser. «Mamá, soy Alejandro. Estamos en el aeropuerto de Guadalajara. ¿Puedes explicarme qué está pasando con don Fernando del Salón?» Su voz sonaba tensa, preocupada, pero también molesta. «Bienvenido a casa, mijo. ¿Qué tal estuvo el viaje?» Mi voz estaba completamente calmada, como si fuera la conversación más normal del mundo. «Mamá, no me cambies el tema. Don Fernando me llamó 3 veces diciéndome que tienes que pagarle 11,000 pesos que le debes. ¿Qué está pasando?» «No le debo nada, Alejandro. Él te debe estar explicando la nueva situación». «¿Cuál nueva situación? ¿De qué estás hablando?» Pude escuchar a Esperanza en el fondo, preguntándole qué pasaba. «Alejandro, creo que será mejor que vengamos mañana para platicar con calma. Ahora deben estar cansados del viaje». «No, mamá. Necesito que me expliques ahorita qué está pasando. Don Fernando dice que si no le pago esta semana, va a demandarme. ¿Es en serio?» «Es muy en serio, mijo. Tan en serio como el Uber que me mandaste el día de tu boda». Hubo un silencio total del otro lado de la línea. ¿Qué tiene que ver el Uber con esto? Su voz ahora sonaba genuinamente confundida, como si realmente no entendiera la conexión. Y en ese momento me di cuenta de algo devastador. Él realmente no sabía lo que había hecho mal. Para él, haberme mandado en Uber mientras Socorro usaba mi carro había sido simplemente una decisión práctica, sin ninguna carga emocional. «Mañana hablamos, Alejandro. Ahora descansen». Colgué el teléfono antes de que pudiera responder. Era la primera vez en mi vida que yo terminaba una conversación con mi hijo sin asegurarme de que él estuviera satisfecho con el final. Y se sintió liberador. Al día siguiente, todo cambiaría para siempre. El domingo por la mañana desperté sintiéndome extrañamente serena. Sabía que ese día todo explotaría, que Alejandro vendría a buscar explicaciones, que habría lágrimas, reclamos, tal vez gritos.
Pero por primera vez en mi vida, yo tenía el control de la situación. No era la que iba a tener que explicarse o justificarse. Era la que había tomado decisiones y ahora esperaría tranquilamente a que otros se adaptaran a las consecuencias. Me preparé un desayuno completo: huevos rancheros, frijoles refritos, café de olla, fruta fresca. No porque esperara visitas, sino porque merecía empezar ese día importante alimentándome bien. Mientras comía, escuché música en la radio, algo que no había hecho en años, porque siempre tenía la televisión prendida esperando las noticias que le gustaban a Alejandro cuando venía de visita. Era música de Marco Antonio Solís, canciones románticas que me recordaron que alguna vez había sido una mujer joven con sueños que no tenían nada que ver con ser madre. A las 10 de la mañana sonó el timbre. Sabía que era Alejandro porque tocaba de una manera específica: 3 toques cortos, una pausa, 2 toques largos. Era un código que habíamos inventado cuando él era adolescente para que yo supiera que era él y no tuviera miedo de abrir la puerta. Ese código, que una vez había sido símbolo de nuestra complicidad, ahora se sentía como el anuncio de una confrontación inevitable. Abrí la puerta y ahí estaba mi hijo, pero se veía diferente. Tenía ojeras, como si no hubiera dormido bien, y esa expresión tensa que ponía cuando estaba genuinamente preocupado. Atrás de él estaba Esperanza, nerviosa, agarrando su bolsa como si fuera un escudo. «Buenos días», les dije con la misma cortesía que le habría mostrado a cualquier visita. «Pasen, por favor». «Mamá, necesitamos hablar urgentemente», me dijo Alejandro sin siquiera saludarme propiamente. «¿Qué está pasando contigo? ¿Por qué le dijiste a don Fernando que no le vas a pagar? ¿Sabes el problema en el que me estás metiendo?». Su tono era de frustración mezclada con pánico, como el de alguien que descubre que las reglas del juego han cambiado sin que nadie le avisara. «Siéntense, por favor. ¿Quieren café?», les ofrecí, manteniéndome completamente calmada. Era extraño cómo su agitación, en lugar de contagiarme, me hacía sentir más segura de mis decisiones. «No queremos café, mamá. Queremos entender qué te pasa. Don Fernando dice que te negaste a pagar tu parte y que ahora yo soy responsable de toda la deuda. Son 22,000 pesos. ¿De dónde quieres que saque esa cantidad?». Me senté en mi silla favorita, la que estaba junto a la ventana, y los miré con la paciencia de alguien que finalmente tiene toda la verdad de su lado. «Alejandro, durante 40 años yo he pagado todo lo que prometí pagar y mucho más. Esta vez decidí que el trato no se cumplió de mi parte porque el trato no se cumplió de la tuya». Esperanza me miraba sin entender, como si yo estuviera hablando en otro idioma. «¿Cuál trato? ¿De qué estás hablando?». La confusión en la voz de Alejandro era genuina, y eso me dolió más que si hubiera estado mintiendo deliberadamente. Significaba que realmente no había considerado mis sentimientos como parte de la ecuación. Para él, yo era simplemente una fuente de recursos que no requería cuidados emocionales especiales. El trato era que yo pagaría la mitad de tu boda a cambio de ser tratada como la mamá del novio, con respeto, con dignidad, con el lugar de honor que me correspondía después de 40 años de sacrificios. Mi voz seguía calmada, pero cada palabra estaba cargada de décadas de dolor contenido. En lugar de eso, me mandaste en Uber mientras mi propio carro llevaba a Socorro. Me sentaste en la tercera fila mientras la familia de Esperanza ocupaba los primeros lugares. Me pusiste en una mesa al fondo del salón mientras Socorro tenía mesa de honor. Alejandro se quedó callado por un momento, procesando lo que le estaba diciendo. Esperanza lo miraba nerviosa, como si finalmente entendiera la magnitud de lo que había pasado. «Pero mamá», dijo él finalmente, «eso fue solo logística, no fue personal. Teníamos que resolver el problema del transporte de la manera más práctica». Sus palabras confirmaron mis peores temores. Él realmente creía que humillarme había sido simplemente una decisión logística. «Para ti fue logística, Alejandro. Para mí fue la confirmación de que ya no tengo lugar en tu vida más allá de ser tu patrocinadora financiera». Me levanté y fui a la cocina a servirme más café, más para tener algo que hacer con las manos que porque necesitara la cafeína. «Durante 6 meses de preparativos, ustedes me consultaron sobre dinero y fechas de pago, pero nunca sobre nada que hiciera la boda más personal o significativa para nuestra familia». Cuando regresé a la sala,
Esperanza tenía los ojos llorosos. Doña Teresa, nosotros no nos dimos cuenta de que se sintiera así. Si hubiéramos sabido, su voz se quebró un poco, y pude ver que su arrepentimiento era sincero. Pero también me di cuenta de que ella, al igual que Alejandro, había asumido automáticamente que mis sentimientos no requerían consideración especial. Esperanza, mija, tú no tienes la culpa. Tú hiciste lo que era natural, priorizaste a tu familia. Te aseguraste de que tu mamá tuviera el lugar de honor, te enfocaste en hacer felices a las personas que eran importantes para ti en tu día especial. El problema es que mi propio hijo no hizo lo mismo conmigo. Alejandro se veía genuinamente devastado, pero yo ya había pasado la etapa donde su dolor me movía a consolarlo automáticamente. Mamá, si me hubieras dicho que te sentías mal, habríamos cambiado las cosas. Nunca fue nuestra intención lastimarte. Su voz ahora tenía ese tono de niño arrepentido que solía desarmarme completamente cuando era pequeño. Pero esta vez, en lugar de ablandarse, mi corazón se endureció un poco más. Alejandro, no debería haber tenido que decirte cómo tratar a tu madre con respeto. Eso es algo que debería salir naturalmente después de todo lo que hemos vivido juntos. Le conté entonces sobre las transferencias canceladas, sobre la tarjeta adicional que ya no funcionaría, sobre todos los subsidios silenciosos que había estado dándole durante años sin que él se diera cuenta siquiera. Con cada revelación, su cara se ponía más pálida. ¿500 pesos cada quincena? ¿Durante 3 años? Mamá, yo pensé que eso era... No sabía que te estaba costando tanto. Claro que no sabías, mijo, porque nunca preguntaste, porque asumiste que mi dinero era una extensión natural de tu dinero, que mis recursos estaban automáticamente disponibles para tus necesidades. Esperanza ahora lloraba abiertamente, y Alejandro se veía como si hubiera recibido un golpe físico. ¿Sabes qué es lo más triste de todo esto? Que durante 40 años yo me sacrifiqué con gusto porque pensaba que estaba construyendo una relación especial contigo. Pero en tu boda me di cuenta de que para ti yo soy solo la empleada doméstica de tu vida. Esas palabras fueron como una bofetada. Alejandro se levantó bruscamente de la silla con los ojos llenos de lágrimas. ¡Eso no es cierto! Tú eres mi mamá, eres la persona más importante en mi vida. Pero su voz sonaba hueca, como si él mismo dudara de lo que estaba diciendo. Si soy tan importante, ¿por qué Socorro bailó contigo la danza de honor y yo no? ¿Por qué ella dio el discurso sobre ser la nueva abuela de tus hijos y yo no tuve oportunidad de hablar? ¿Por qué cuando hablas del futuro, mencionas la casa nueva cerca de los papás de Esperanza, pero nunca mencionas cómo me vas a incluir en esa nueva vida? El silencio que siguió fue devastador. Pude ver en sus ojos que él sabía que yo tenía razón, que realmente no había considerado mi lugar en su futuro más allá de ser la abuela que cuidaría nietos gratis y la benefactora que ayudaría económicamente cuando fuera necesario. Esperanza fue la primera en hablar. Doña Teresa, ¿qué podemos hacer para arreglar esto? ¿Cómo podemos demostrarle que sí la queremos en nuestras vidas? Su pregunta era sincera, pero llegaba demasiado tarde. Esperanza, el daño ya está hecho. No se trata de demostrar nada ahora. Se trata de que ustedes me mostraron, en el día más importante de la vida de Alejandro, exactamente qué lugar ocupo en sus prioridades. Y ese lugar no es compatible con seguir financiando su vida. Me dirigí a Alejandro. Mijo, tú tienes trabajo, tienes esposa, tienes un departamento. Eres un hombre adulto y exitoso. Es hora de que vivas como tal. Pero mamá, ¿y si necesitamos ayuda? ¿Y si hay una emergencia? La pregunta reveló todo. Él había planificado su vida adulta, asumiendo que yo seguiría siendo su red de seguridad económica indefinidamente. Alejandro, las emergencias se resuelven con seguros, con ahorros, con préstamos bancarios, como hace cualquier adulto responsable. Ya no se resuelven llamando a mamá. Esperanza intentó mediar. Doña Teresa, entiendo que esté dolida, pero ¿no cree que está siendo un poco drástica? Quiero decir, cortar todo contacto económico de un día para otro. Su tono era suave, pero tenía un dejo de manipulación, como si tratara de hacerme sentir culpable por defender mis propios límites. Esperanza,
no estoy cortando el contacto. Estoy estableciendo límites saludables. Alejandro puede visitarme cuando quiera. Pueden invitarme a sus eventos familiares. Podemos mantener una relación normal entre madre e hijo, pero ya no una relación donde yo soy su subsidio silencioso. Alejandro finalmente explotó. Pero es que no entiendo cómo puedes ser tan fría. Después de todo lo que hemos pasado juntos. Yo te amo, mamá. Sus palabras resonaron en el departamento, pero ya no tenían el poder de desarmarme como antes. Alejandro, durante 40 años yo también te amé. Te amé cuando trabajé turnos dobles para pagarte la escuela privada. Te amé cuando vendí mis joyas para darte el enganche de tu departamento. Te amé cuando comí arroz con frijoles para que tú pudieras comer carne. Pero el amor no puede ser solo de una dirección. ¿Y cuándo te he faltado al respeto? Su pregunta era defensiva, desesperada. Nunca me gritaste, nunca fuiste grosero conmigo. No, mijo, nunca fuiste grosero, pero me volviste invisible. Me trataste como un mueble que siempre iba a estar ahí cuando lo necesitaras, pero que no requería mantenimiento emocional. Y en tu boda, esa invisibilidad se volvió oficial. Esperanza se levantó y se acercó a mí. Doña Teresa, por favor, denos una oportunidad de remediar esto. Podemos hacer una cena familiar, podemos incluirla en nuestros planes futuros, podemos... Esperanza, yo ya no quiero ser incluida por lástima o por culpa. Durante 40 años esperé que mi hijo me incluyera por amor. Si eso no pasó naturalmente, no va a pasar ahora de manera forzada. Alejandro se sentó pesadamente en el sillón, con la cabeza entre las manos. No sé qué decir, mamá. Siento que todo lo que diga va a estar mal. Por primera vez desde que llegaron, su vulnerabilidad me movió un poco, pero ya no lo suficiente para cambiar mi decisión. No tienes que decir nada, mijo. Solo tienes que entender que las acciones tienen consecuencias, y que ya no puedes asumir que mis recursos y mi tiempo están automáticamente disponibles para tus necesidades. Esperanza preguntó lo que los dos estaban pensando. ¿Y qué va a pasar con nosotros? ¿Con la relación familiar? Su pregunta era práctica, pero también vulnerable. Va a pasar lo que ustedes decidan que pase. Si quieren una relación genuina conmigo, donde me traten como persona y no solo como benefactora, estoy abierta a eso. Pero si lo que buscan es regresar al sistema anterior donde yo doy y ustedes reciben, entonces mejor dejemos las cosas como están. Alejandro levantó la cabeza y me miró con una expresión que no le había visto desde que era niño, completamente perdido. ¿Y el dinero del salón? ¿Realmente me vas a dejar con esa deuda? Su pregunta confirmó lo que yo había sospechado. Hasta ese momento, una parte de él había esperado que todo fuera un berrinche temporal y que al final yo cedería como siempre. Alejandro, durante 3 años tú has estado recibiendo 1,000 pesos mensuales de mi pensión sin preguntarte si yo tenía suficiente para mis propios gastos. Durante 6 meses yo ahorré 11,000 pesos para la boda, comprando menos comida y cancelando servicios que necesitaba. Si yo pude hacer esos sacrificios para cumplir mi parte del trato, tú puedes encontrar la manera de conseguir 11,000 pesos para cumplir la tuya. Pero mamá, tú sabes que nosotros no tenemos esos ahorros. Entonces pidan un préstamo, vendan algo, pídanle ayuda a Socorro, busquen un trabajo extra. Hagan lo que hace cualquier pareja joven cuando tiene gastos imprevistos. Pero ya no me conviertan automáticamente en su plan de rescate financiero. Esperanza se acercó a Alejandro y le puso la mano en el hombro. Pude ver en sus ojos que ella entendía mejor que él lo que estaba pasando. Alejandro, tal vez deberíamos irnos, darle tiempo a doña Teresa para que piense, y tiempo para nosotros también. Era una salida elegante, y se la agradecí mentalmente por evitar que la conversación se volviera más fea. Pero Alejandro no estaba listo para irse. ¿Y si te digo que tienes razón? ¿Y si reconozco que me equivoqué y te pido perdón? ¿Cambiaría algo? Su pregunta tenía una desesperación genuina que me partió un poco el corazón, pero también tenía una manipulación inconsciente. Él creía que las palabras correctas podían borrar años de trato incorrecto. Alejandro, el perdón es diferente a restablecer las condiciones anteriores. Yo puedo perdonarte por haberme lastimado, pero eso no significa que voy a volver a ponerme en posición de ser lastimada de la misma manera. Mi respuesta lo dejó callado por un largo momento.
Finalmente, se levantó y caminó hacia la puerta. Vamos, Esperanza. Creo que mamá ya tomó su decisión. Su tono tenía una frialdad que no le había escuchado nunca dirigida hacia mí. Era el tono de alguien que se siente traicionado, que no entiende por qué las reglas del juego habían cambiado sin su consentimiento. Alejandro, le dije antes de que saliera, mi puerta siempre va a estar abierta para ti, pero va a ser una puerta de doble dirección. Ya no solo de entrada para tomar, sino también de salida para dar. Se fueron sin despedirse propiamente. Esperanza me miró una última vez con una expresión que era mezcla de respeto y tristeza, como si finalmente entendiera algo sobre la maternidad que no había considerado antes. Cuando cerré la puerta detrás de ellos, me quedé parada en el pasillo por varios minutos, procesando lo que acababa de pasar. No me sentía victoriosa, pero tampoco derrotada. Me sentía libre. Por primera vez en 40 años, había puesto mis propias necesidades emocionales al mismo nivel que las necesidades de mi hijo. No había sido cruel ni vengativa, pero sí había sido firme. Había establecido límites que debería haber establecido años atrás. Esa noche, mientras cenaba sola en mi cocina, recibí un mensaje de texto de Alejandro. Mamá, siento mucho haberte lastimado. No era mi intención. Te amo y quiero arreglar esto. Era el tipo de mensaje que antes me habría hecho llamarlo inmediatamente para decirle que todo estaba bien, que lo perdonaba, que podíamos volver a como era antes. Pero esta vez solo respondí, yo también te amo, mijo. Cuando estés listo para una relación de adultos, aquí voy a estar. No hubo respuesta esa noche, ni la siguiente, ni la semana siguiente. Y por primera vez en mi vida, el silencio de mi hijo no me desesperó, porque finalmente había aprendido que el amor verdadero a veces requiere soltar, requiere permitir que las personas enfrenten las consecuencias de sus decisiones, requiere ser fuerte cuando el instinto maternal grita por ceder. 3 semanas después, mientras regaba mis plantas en la terraza de mi departamento, vi mi reflejo en la ventana. Era el reflejo de una mujer que había recuperado su dignidad, que había aprendido a valorarse a sí misma, que había descubierto que podía ser feliz sin ser necesitada. Era el reflejo de Teresa Hernández, no solo de la mamá de Alejandro. Y por primera vez en décadas, me gustó lo que vi. 6 meses después de la boda, estoy sentada en la terraza de una pequeña casa que renté a 5 cuadras del lago de Chapala. Todas las mañanas despierto con el sonido de los pescadores preparando sus lanchas y el canto de los sensontes que anidan en el árbol de bugambilia de mi jardín. Es una vida sencilla, pero es completamente mía. Por primera vez en décadas, nadie necesita nada de mí. Nadie me trata como una carga. Nadie me deja de lado en los momentos importantes. Tengo una rutina tranquila. Despierto temprano. Cuido de las plantas que sembré en mi pequeño huerto. Escribo cartas a mi hermana Consuelo, que ahora me visita cada 2 meses. Y por las tardes me siento aquí en la terraza a observar el movimiento del pueblo y los atardeceres dorados sobre el agua. Mudarse a Chapala no había sido una decisión impulsiva. Después de la confrontación con Alejandro, pasé un mes pensando qué quería hacer con el resto de mi vida. Un día, mientras hojeaba los folletos de viajes que había guardado, vi un anuncio sobre casas en renta en pueblos cerca de Guadalajara. «Viva la tranquilidad que merece», decía el anuncio, y esas palabras me resonaron profundamente. Llamé al número, y una semana después estaba manejando hacia Chapala en un autobús, con una maleta pequeña y el corazón lleno de esperanza. La casa que encontré era perfecta para una persona sola. 2 recámaras pequeñas, una cocina con ventana al jardín, una sala acogedora y esta terraza donde ahora paso la mayor parte de mis tardes. El pueblo es tranquilo, pero no aburrido. Hay un mercado los miércoles y sábados donde compro verduras frescas y flores para la casa. Hay una biblioteca pequeña donde me hice socia y donde descubrí mi amor por las novelas románticas que nunca había tenido tiempo de leer. Hay una iglesia antigua donde voy los domingos, no solo por fe, sino porque me gusta la sensación de comunidad silenciosa que se crea cuando la gente se reúne sin necesidad de palabras. Lo que más me gusta de vivir aquí es la invisibilidad elegante que tengo. Nadie me conoce como la mamá de Alejandro o como la señora que trabajó 40 años para mantener a su hijo.
Aquí soy simplemente Teresa, la señora que renta la casa azul cerca del lago, que compra flores los sábados, que saluda amablemente pero que mantiene su privacidad. Es liberador ser un misterio benévolo para otros, en lugar de ser un libro abierto que todos creen tener derecho a leer. Durante estos meses he desarrollado pequeñas rutinas que me dan estructura sin ser agobiantes. Los lunes lavo ropa y limpio la casa a fondo, poniendo música de Juan Gabriel que me recuerda a mi juventud. Los martes voy al mercado y después cocino algo especial solo para mí. Cosas que me gustan, pero que nunca preparaba porque a Alejandro no le gustaban. Pescado al mojo de ajo, chiles en nogada fuera de temporada, ensaladas con ingredientes caros. Los miércoles leo en el jardín, bajo la sombra del fresno que está lleno de nidos. Los jueves escribo cartas largas a Consuelo contándole sobre mi nueva vida, y ella me responde con historias de Tijuana que me hacen reír. Los viernes son mi día de aventura. Tomo el autobús a Guadalajara y paso el día caminando por lugares que conocía, pero que nunca había disfrutado realmente, porque siempre tenía prisa por regresar a casa para preparar comida o lavar ropa de Alejandro. Visito museos, me siento en cafés a observar a la gente, compro libros usados en las librerías del centro. Es increíble cómo una ciudad puede verse completamente diferente cuando la recorres sin obligaciones, sin horarios impuestos por las necesidades de otros. Los sábados son para el jardín. He descubierto que tengo buena mano para las plantas, algo que nunca supe, porque en el departamento de Guadalajara no tenía espacio para más que unas macetas pequeñas. Aquí tengo tomates, chiles, hierbas aromáticas y un pequeño rosal que está empezando a dar flores rojas hermosas. Trabajar con la tierra me da una satisfacción que no sabía que existía. Es como si cada semilla que siembro fuera una inversión en mi propio futuro, una promesa de que voy a estar aquí para ver crecer lo que planto. Los domingos son mis días de silencio completo. No pongo música, no enciendo la televisión, no hablo por teléfono. Solo disfruto el silencio que elegí tener. Me siento en la terraza con una taza de café y observo el lago cambiar de color según las horas del día. Por la mañana es plateado, al mediodía azul intenso, por la tarde dorado, y al anochecer se vuelve morado como una herida hermosa. En esos momentos de silencio absoluto, me doy cuenta de cuánto ruido había en mi vida anterior. No solo ruido de sonidos, sino ruido emocional, ruido de preocupaciones constantes por otros, ruido de culpas y responsabilidades que no eran mías. Hace 3 meses recibí una llamada de Esperanza. Mi teléfono sonó un miércoles por la tarde, cuando yo estaba regando las plantas del jardín. Vi su nombre en la pantalla y mi primer impulso fue no contestar, pero la curiosidad pudo más. Doña Teresa, ¿cómo está? Su voz sonaba diferente, más madura, como si hubiera pasado por algo difícil. Estoy bien, mija. ¿Cómo están ustedes? Estamos aprendiendo. Alejandro y yo hemos tenido que hacer muchos ajustes. Me contó que habían tenido que pedir un préstamo al banco para pagar la deuda del salón, que Alejandro había tomado un trabajo de medio tiempo los fines de semana para generar ingresos extra, que habían tenido que cancelar los planes de comprar casa nueva porque sus finanzas estaban más apretadas de lo que habían calculado. Ha sido difícil, me dijo, pero también educativo. Alejandro se ha dado cuenta de muchas cosas que no veía antes. ¿Y tú cómo estás, Esperanza?, le pregunté, porque su voz tenía algo que me preocupó. Estoy bien, doña Teresa, embarazada de 3 meses. La noticia me golpeó como un rayo. Iba a ser abuela. Durante 40 años había soñado con ese momento. Había imaginado cómo sería cargar al primer hijo de mi hijo, cómo lo malcriaría los fines de semana, cómo le enseñaría las canciones que le cantaba a Alejandro cuando era pequeño. Felicidades, mija. Me da mucho gusto por ustedes. Las palabras salieron automáticamente, pero por dentro se desató una tormenta de emociones contradictorias. Alegría genuina por la nueva vida que venía, tristeza por saber que probablemente no tendría un lugar importante en la vida de ese bebé, alivio de no tener que cargar con la responsabilidad de ser la abuela de tiempo completo y gratis que probablemente habían planeado que fuera. Doña Teresa, continuó Esperanza, Alejandro y yo hemos estado hablando mucho estos meses. Sobre usted,
sobre lo que pasó, sobre cómo queremos criar a nuestro hijo, y quisiéramos invitarla a una cena para platicar. Su invitación sonaba sincera, pero también desesperada. Es muy amable de su parte, Esperanza, pero creo que es muy pronto para eso. Por favor, doña Teresa. Sé que Alejandro cometió errores, sé que la lastimamos, pero estamos tratando de ser diferentes, y queremos que conozca a su nieto cuando nazca, queremos que sea parte de su vida. Sus palabras me movieron, pero no lo suficiente para cambiar mi posición. Esperanza, cuando estén listos para una relación genuina conmigo, sin agendas ocultas, sin necesidades desesperadas de mi parte, entonces podremos hablar. Después de esa llamada, me quedé sentada en la terraza hasta muy tarde, procesando lo que significaba ser abuela en estas circunstancias. Era extraño sentir que podía amar a alguien que no había nacido, pero mantener límites firmes con los padres de esa persona. Esa noche escribí una carta larga a Consuelo, contándole sobre el embarazo y mis sentimientos confusos al respecto. Su respuesta llegó 2 semanas después. Teresa, vas a ser una abuela magnífica cuando llegue el momento correcto. Pero tienes razón en no dejarte manipular emocionalmente con la noticia del bebé. Un mes después, recibí otra llamada, esta vez directamente de Alejandro. Era un sábado por la mañana y yo estaba desayunando en la terraza, disfrutando del aire fresco del lago. Mamá, ¿podemos hablar? Su voz sonaba diferente, menos demandante, más humilde. Claro, mijo. Dime qué necesitas. No necesito nada, mamá. Solo quería preguntarte cómo estás, si estás bien. Fue una conversación extraña porque él realmente parecía estar preguntando sin segundas intenciones. Me contó sobre su trabajo extra, sobre cómo estaba aprendiendo a manejar el presupuesto familiar sin mi subsidio, sobre lo difícil pero gratificante que había sido darse cuenta de que podía resolver problemas financieros sin llamarme automáticamente. He estado pensando mucho en lo que me dijiste, mamá, sobre tratarte como empleada doméstica de mi vida, y tienes razón, lo siento mucho. Te creo, Alejandro, y te agradezco que me lo digas. Mi respuesta fue cálida, pero cautelosa. Había aprendido que las disculpas, aunque sinceras, no garantizaban cambios duraderos. ¿Cómo está tu nueva casa?, le pregunté, cambiando un poco el tema. Está bien, mamá. Es pequeña pero cómoda. Chapala es un lugar hermoso. Esperanza dice que le gustaría visitarte algún día, solo para conocer dónde vives. Cuando sea el momento correcto, respondí, usando las mismas palabras que había usado con Esperanza. Sí, mamá, cuando sea el momento correcto. Hubo una pausa larga antes de que él continuara. Mamá, ¿me extrañas? La pregunta era vulnerable, genuina, cargada de la inseguridad de un niño que no está seguro de seguir siendo amado. Claro que te extraño, Alejandro. Eres mi hijo. Eso nunca va a cambiar. Pero también estoy aprendiendo que extrañar a alguien no significa que tengo que vivir en función de esa persona. Mi respuesta lo dejó callado por un momento. ¿Y del bebé? ¿Estás emocionada por ser abuela? Mucho, mijo. Pero también estoy en paz con la idea de ser una abuela con límites sanos. Esa conversación marcó un cambio sutil pero importante. Alejandro empezó a llamarme una vez por semana, siempre preguntando cómo estaba sin pedir nada a cambio. Me contaba sobre el embarazo de Esperanza, sobre sus trabajos, sobre las cosas que estaba aprendiendo sobre ser adulto sin red de seguridad financiera familiar. Yo le contaba sobre mi vida en Chapala, sobre mis plantas, sobre los libros que estaba leyendo. Eran conversaciones reales entre 2 adultos, no entre una madre proveedora y un hijo necesitado. Durante estos meses también he hecho nuevas amistades. Doña Carmen, mi vecina de 68 años, es viuda desde hace 10 años y tiene una filosofía de vida que me inspira. Teresa, después de los 60, cada día que vivimos sin drama familiar es un regalo que nos damos a nosotras mismas. Venimos juntas al mercado los sábados y nos contamos historias de nuestras vidas pasadas mientras elegimos verduras. Don Roberto, el señor que vende flores en el mercado, me ha enseñado sobre diferentes tipos de plantas y me regala esquejes para mi jardín. Es viudo también, de 72 años, y tiene una forma muy bonita de ver la vida. Señora Teresa, las plantas más fuertes son las que aprenden a vivir solas antes de compartir tierra con otras. No hay romance entre nosotros.
Solo una amistad cómoda basada en conversaciones sobre jardinería y en silencios compartidos que no necesitan ser llenados. La señorita Isabel, la bibliotecaria que tiene apenas 30 años pero una sabiduría impresionante, me ha introducido a autores que nunca había considerado leer. Gracias a ella, descubrí que me gustan las biografías de mujeres que cambiaron sus vidas después de los 50. Cada libro me enseña algo nuevo sobre las posibilidades que existen cuando una mujer decide priorizarse a sí misma. Hace un mes, mientras leía en el jardín, llegó un sobre de Guadalajara. No tenía remitente, pero reconocí la letra de Alejandro inmediatamente. Adentro había una foto de ultrasonido y una nota corta. «Mamá, es niña. Se va a llamar Teresa, como tú. Esperamos que cuando esté lista para conocerte, puedas enseñarle a ser tan fuerte como su abuela». La nota no pedía nada, no prometía nada, solo compartía información y expresaba un deseo. Esa foto del ultrasonido está ahora en mi refrigerador, junto a las cartas de consuelo y las fotos de mis plantas. Cada vez que la veo siento una mezcla extraña de emoción y tranquilidad. Emoción por la nueva vida que viene, por la posibilidad de ser parte de la vida de mi nieta, por la oportunidad de quebrar los patrones disfuncionales que se repitieron entre Alejandro y yo. Tranquilidad porque sé que esta vez será diferente. Será una relación donde yo puedo dar amor sin sacrificar mi dignidad, donde puedo ser abuela sin convertirme en empleada doméstica no remunerada. Esta mañana, mientras regaba las plantas del jardín, recibí una llamada de Esperanza. Doña Teresa nació ayer. Teresa Esperanza. Está sanita y es hermosa. Su voz estaba llena de la emoción exhausta de una madre nueva. «Felicidades, mija. ¿Cómo estás tú?» «Cansada pero feliz. Doña Teresa, no la estoy llamando para presionarla ni para pedirle nada. Solo quería que supiera que su nieta ya está aquí. Te agradezco que me hayas llamado, Esperanza. Dale mis felicitaciones a Alejandro». Hubo una pausa antes de que ella continuara. «Doña Teresa, ¿sabe qué? Estos meses me han enseñado mucho sobre lo que significa ser madre. Y ahora entiendo mejor por qué usted tomó las decisiones que tomó. Entiendo que defender a sus hijos a veces significa enseñarles límites». Sus palabras me tocaron profundamente porque venían de alguien que ahora tenía la responsabilidad de criar a una nueva Teresa. «Esperanza, ser madre es el trabajo más difícil del mundo porque tienes que amar incondicionalmente, pero también tienes que enseñar responsabilidad. Y a veces esas dos cosas parecen contradictorias». «Sí, doña Teresa, ahora lo entiendo». Después de colgar, me quedé sentada en mi terraza pensando en la ironía hermosa de la situación. Mi nieta se llama Teresa, y aunque todavía no la conozco, ya sé que voy a quererla profundamente. Pero también sé que la voy a querer de una manera diferente a como quise a Alejandro. La voy a querer sin sacrificar mi propia identidad, sin olvidarme de mis propias necesidades, sin convertir mi amor en una cadena que nos ate a ambas a patrones disfuncionales. Hace una semana, mientras caminaba por la orilla del lago, me encontré con mi reflejo en el agua y tuve una revelación profunda. Durante 40 años había definido mi valor como mujer en función de qué tan necesaria era para otros. Pero aquí, en Chapala, he aprendido que mi valor real está en qué tan en paz estoy conmigo misma, qué tan auténtica puedo ser sin disculparme, qué tan feliz puedo ser sin necesitar la validación constante de otros. Esta tarde, mientras el sol se pone sobre el lago y los pescadores regresan con sus redes llenas, me siento completamente en paz con las decisiones que tomé. No fueron decisiones fáciles, no fueron decisiones que me hicieran popular dentro de mi familia, pero fueron decisiones correctas para mi bienestar emocional y mi dignidad como persona. A veces recibo mensajes de texto de Alejandro con fotos de la bebé. Son mensajes simples, sin presión, solo compartiendo momentos. «Mamá, mira qué cara hace cuando duerme. Se parece a usted cuando frunce el ceño. Creo que va a ser tan terca como su abuela». Respondo con cariño, pero mantengo mis límites. «Qué hermosa está. Me da mucho gusto que esté creciendo bien. Denle mis bendiciones». Todavía no he visto a mi nieta en persona, y probablemente pasarán varios meses antes de que eso suceda. Pero ya no vivo en la desesperación de ser incluida a cualquier costo.
He aprendido que esperar el momento correcto es mejor que forzar situaciones incorrectas. Cuando llegue el día de conocer a Teresa Esperanza, será porque su familia realmente quiere incluirme de manera sana, no porque me necesiten como salvavidas económico o niñera gratuita. Por primera vez en mi vida, no estoy esperando que otros cambien para poder ser feliz. Soy feliz con la vida que he construido para mí sola, con las decisiones que he tomado, con la mujer en la que me he convertido. Si Alejandro y Esperanza deciden incluirme genuinamente en sus vidas, será un regalo hermoso. Si no, seguiré siendo feliz con la vida que tengo. Mientras escribo estas líneas, sentada en mi terraza con el lago brillando bajo las estrellas, me doy cuenta de que finalmente entiendo algo fundamental. El amor verdadero no es sacrificarse hasta desaparecer por otros. El amor verdadero es mantenerse completa y auténtica mientras amas. Es establecer límites sanos. Es enseñar con el ejemplo que cada persona tiene derecho a su propia dignidad. A los 65 años, Teresa Hernández finalmente aprendió a vivir para sí misma sin culpa, a amar sin desaparecer, a ser madre sin dejar de ser mujer. Y descubrió que el silencio que decidió mantener no era vacío, estaba lleno de paz, de posibilidades, de una felicidad que no dependía de nadie más que de ella misma. Estamos curiosos para saber hasta dónde esta historia llegó. ¿De dónde você está asistindo? Comente abaixo.